amistad y seguimos alabando a nuestro Señor Jesucristo desde nuestro hogar. El día de hoy yo no le voy a hacer más promoción, no voy a hablar más de la enfermedad que está allá afuera, sino hoy quiero dedicarle todo mi tiempo, toda mi mente a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que cuenta, Él es el único importante en este momento. La fe es la que nos tiene en pie y fe es la que vamos a necesitar y la que estamos necesitando en estos momentos. Así es que en este momento le vamos a decir a nuestro Dios que abra nuestros ojos, que abra nuestras mentes, que abra nuestros corazones para que la palabra de Dios se meta hasta lo más profundo de nuestro ser. Así es que abra su boca, abra su mente, use sus palmas y vamos a entonar esta hermosa alabanza. Para todos esos hermanos que han recorrido varias millas en el camino del Señor, se lo han de saber. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua
porque dice, yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama y que me ama así con tierno amor, que me ama, su nombre es Jesús. Y la iglesia también dice, tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús, que nos ama y que nos ama así con tierno amor, que nos ama, su nombre es Jesús. En el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, en el versículo 12 y 13, dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero el versículo 13 a mí me impacta, me llega en el alma y dice, y a todo lo que es creado en el cielo, sobre la tierra, y a eso nos incluye a nosotros, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por todos los siglos. Y en este hermoso momento vamos a decirle a nuestro Señor, aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, aleluya.
Los saludamos, familia de Encuentro de Amor y Amistad. Les queremos dar la buena noticia de que estaremos teniendo el programa de 8 decisiones que sanan tu vida. Este es un programa bíblico basado en las palabras que Jesús pronunció en el Sermón del Monte. El propósito de este programa es permitirnos ser libres de las heridas, complejos y malos hábitos de nuestra vida. Estas lecciones las estaremos compartiendo a través del video en las juntas de Zoom. Daremos inicio el viernes 5 de junio a las 7 en punto de la noche. Es necesario que te registres con Mauricio Suri o conmigo a los teléfonos que están en la pantalla para facilitarte la clave de la junta y aclararte cualquier duda. Los esperamos a partir del viernes 5 de junio. Que Dios los bendiga. Espero que hayan recibido su carta por correo, con todas las actividades que van con las lecciones 15 a la 26. Y les recordamos que todos los sábados los esperamos a las 6 de la tarde para hacer Zoom con sus maestros. Si tú eres papá de un pequeño de Encuentro Kids, te hacemos la cordial invitación para que este sábado a las 6 p.m. te conectes por videollamada en Zoom con tu hijo o hija y pasen un tiempo saludándose y conviviendo con sus maestros. Nos dará mucho gusto verte y saludarte ese día. No te lo pierdas y te esperamos. Postdata: nosotros les haremos llegar el sábado por la mañana el link para que se conecten. Hola familias de EA, te esperamos este domingo de 12 a 12 y media en nuestro convivio al final del servicio. Recuerda que será a través de Zoom y 15 minutos antes te estaremos mandando la clave a través de EAA Informa por WhatsApp. Y si tú quieres también estar en esta reunión, mándanos un mensaje por texto o por Messenger. Te esperamos. Buenas tardes, mis amados hermanos. Les damos una cordial bienvenida de parte de los pastores Joel y Miriam Cabrera de la Iglesia Encuentro de Amor y Amistad. ¿Podemos ser bendecidos por Dios económicamente si no damos nuestros diezmos? Cuando el pueblo de Dios retuvo sus diezmos y ofrendas, Malaquías condenó a la nación. El diezmo siempre trae bendiciones. Recuerden, hermanos, que antes que todo, pagar el diezmo es un acto de fe. La razón principal de que tú diezmes y ofrendes es que participes activamente del ciclo de bendiciones divinas que Dios ha establecido para la vida de un creyente. Y cuando adoptamos esta conciencia, nuestra vida cambia. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Thank you, babe. Let's bow our heads and pray to the Lord. Dear Lord, through your word, your promises, in the resurrection of your Son Jesus, we believe. You inspire us to do good. It's inherent to us to do good because of your blessings that you give us. We want to share with others. We want to do as the Lord Jesus has done while he was here on earth, for the example that he showed us. By the kindness and humbleness of Jesus, we are inspired to give as in our hearts to do without regret. Together, O Lord, our faith in you is unbreakable, and in our faith is compassion for others and for the power over fear. In these times of need, in these times of testimonies and trials, united faith in our church family will overcome any fear that is within our house, within our church, within our family. Dear Lord, continue to bless us and continue to inspire us to share our blessings with others through our tithings, through our prayers for each other, through our blessings and our goodwill to each other as God has inspired through Jesus since the word has been given. Dear Lord, always keep your light over us and protect us so that we may give testimony to your greatness. In Jesus' name, amen.
Esperamos verlos pronto, hermanos. Que Dios me los bendiga, me los cubra de muchas bendiciones y me los proteja. Hasta luego. Bienvenidos, familia de Encuentro de Amor y Amistad. Deseamos verles muy pronto a cada uno de ustedes. Y para no perder la costumbre, como cada jueves, vamos a ver el siguiente video. El Evangelio según Lucas. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y 2 profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es, y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice, este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones. Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo: El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos.
Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que Él trae libertad. La palabra griega es aphesis y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. Y entonces, ¿la escandalosa idea? Se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, «Este es mi Hijo escogido». Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro, pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Familia de Encuentro de Amor y Amistad, te saludo con mucho cariño y extrañándote tremendamente.
Como es costumbre, en jueves, como ya vimos en el video, vamos a hablar acerca del libro de Lucas. En esta ocasión va a ser la primera parte del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Y pues como siempre es un desafío el poder predicar de un libro en una sola predicación, ¿verdad? Así que escogí una parte central del libro que se habla ahí en el resumen del que acabamos de ver, que es Lucas, el capítulo 4, versículos 16 al 19. En lo personal, este es uno de mis pasajes favoritos de este libro. Y cuando recién llegué al Evangelio, cuando tenía 16 años, este era uno de los pasajes que yo le oraba a Dios. Como siempre, ¿verdad? No se trata de figurar nada ni de aparentar nada, algo que uno no es. Ya que fui avanzando en el Evangelio, empecé a entender que el pedirle a Dios este versículo era algo desafiante, y en ocasiones he dicho, Señor, ya no. Pero después vuelvo a cobrar ánimo y digo, Señor, vamos a seguir adelante. Quiero que cumplas este versículo en mí, y permíteme leértelo para que entiendas mejor de lo que te estoy hablando. En la versión Reina Valera es Jesús hablando y dice: vino a Nazaret, donde se había criado, está hablando de Jesús, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Así que, como te menciono, este versículo, estos versículos, cuando los leí por primera vez, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser siervo tuyo. Después entendí que es Jesús citando al profeta Isaías, y cuando sigues leyendo los demás versículos dice que Jesús estaba en la sinagoga y se puso de pie y le dijo a quienes lo escuchaban: esta profecía se ha cumplido hoy. Y está hablando acerca de Jesucristo mismo, ¿verdad? Yo, en mi deseo de recién creyente, me apropié estos versículos y a la fecha los sigo haciendo. Sin embargo, es un desafío increíble el ayudar a toda esta gente que viene describiendo aquí Jesús. Pero no es nada imposible, y es por eso que te quiero predicar acerca de este pasaje. Y el día de hoy te voy a estar hablando, como ya viste, el número 1, acerca del cumplimiento de la profecía. Te voy a estar hablando de otros 3 puntos aparte del cumplimiento de la profecía, que es: todos somos esclavos. Número 3, te hablaré de los valores cambiados. Y número 4, de la libertad viene por tener una relación con Cristo. Entonces, como ya iniciamos con la primera cita bíblica, estamos viendo que aquí se cumple la profecía que desde Isaías, más de 400 años antes, ya había anunciado Isaías, que iba a venir ese siervo que se iba a dedicar a sanar a los enfermos, a dar libertad a los cautivos. Y para entrar a la aplicación práctica, ¿verdad? Jesucristo es de lo que viene y nos hace libres. De hecho, este lunes festejamos, si tú no supiste, ¿verdad? Porque todos los días parece que fueran días de descanso, porque pues los niños están en casa. Pero este lunes se festejó Memorial Day, y Memorial Day es el día que se ha destinado para que recordemos a aquellos soldados, aquellos héroes de guerra que fallecieron en el frente de batalla. Ha habido muchas guerras en la humanidad.
muchas de ellas han sido por el deseo de ser libre, un país libre del otro, o dentro del mismo país, ¿verdad? Que se les llama revoluciones, que pues hay un cierto grupo de la sociedad que es esclavo o está siendo oprimido por otro sector de la sociedad con más poder o más dinero. Y entonces hay guerras, pero al final de cuando vas analizando la historia de los países, cuando no son esclavos de una cosa, son esclavos de otra. Entonces, quien realmente viene y nos liberta de la opresión de cualquier situación es Jesucristo. Y pudiéramos decir, pero yo no soy esclavo de nada. De hecho, nosotros que tenemos el privilegio de vivir en Estados Unidos, pudiéramos decir, estamos en el país que se le llama el país que es la cuna de la libertad, ¿verdad? Junto con Francia, o sea, fueron de los primeros países que se independizaron, que hubo revolución o guerra de la independencia y viven totalmente en libertad. Pero cuando vemos la fotografía más de cerca, nos damos cuenta que podemos ser libres de ciertas cosas, pero hay otras de las cuales somos bien esclavos. Y podemos ser esclavos de, ¿qué te parece el alcohol y las drogas? ¿Qué tal te parece de los juegos de azar? O la adicción de estar buscando quien me quiera, ¿verdad? Y ando de novia en novia, de novio en novio, de esposo en esposo, de esposa en esposa, cualquiera que sea el caso, ¿verdad? Y voy siendo lastimado más y más. Y no entiendo por qué, o tal vez soy esclavo de deuda en deuda, ¿verdad? Y pago una tarjeta de crédito y ya estoy endeudado con otra. O soy esclavo de los conflictos dentro de las relaciones. No me puedo llevar bien con la gente que me rodea y no alcanzo a entender el por qué. Y cuando, como te comento, veo la fotografía más de cerca, todos nos estamos esclavos a alguna adicción, a algún problema, a una situación que no me gusta en mi vida, y en ocasiones quiero evitar porque me doy cuenta que yo soy el que genero ese conflicto con los que me rodean, y me doy cuenta que no puedo evitar ser como soy, que soy esclavo de mis malos hábitos, de mis malos pensamientos, y como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, soy esclavo de mí mismo porque con mi mente apruebo que la Biblia es verdad, pero me encuentro con otra ley que está en mi cuerpo que no obedece a los mandamientos de Dios. Y entonces me vengo dando cuenta que soy esclavo, que todos somos esclavos a esos malos hábitos. Todos somos esclavos, y aquí viene algo interesante. Así como el pueblo de Israel es libertado de Egipto, recuerdas el libro de Éxodo cuando Moisés, Dios a través de Moisés producen las 10 plagas, y finalmente Faraón, después de que mueren los primogénitos, deja ir al pueblo de Israel, cruzan el desierto, llegan a la tierra prometida, pero su mentalidad de la primera generación que tuvo que morir en el desierto fue que, a pesar de ir en el desierto y ya no estar bajo la opresión de Egipto, su mente seguía con hábitos de esclavo, seguían con comportamientos de esclavo. Todo les espantaba, todo les daba miedo, no se querían esforzar, querían que todo se les diera, y era una mentalidad de esclavo. Entonces, esto es un simbolismo a cuando yo acepto a Cristo. Cristo me dice, te doy la libertad, pero si yo no renuevo mi forma de pensar, tengo hábitos de alguien esclavo. Y te voy a leer el siguiente versículo, o los siguientes versículos que están en 2 de Timoteo 3, 14, 2 de Timoteo 3 del 1 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Seguimos dentro del punto 1 de se cumplió la profecía, ¿verdad? Y dice aquí Pablo a Timoteo, le dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y aquí es una descripción de toda esta gente que sigue esclava. La gente está llena de egoísmo y avaricia,
serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos y más amigos del placer que de Dios. Como te menciono, este versículo va describiendo a este grupo de gente que está esclava, y a mí me gustaría pensar que es solamente la gente que no conoce a Cristo, pero cuando analizo y conozco a personas en el Evangelio, me doy cuenta que muchas de ellas siguen con muchos de estos hábitos, peleoneros, como lo viene diciendo aquí, ¿verdad? Calumniadores, libertinos, despiadados, y da tristeza, pero es este fenómeno que te menciono, que a pesar de que Jesucristo ya nos libertó, si yo no renuevo mi forma de pensar, sigo con esta mentalidad de esclavo, con esta mentalidad de ser alguien que sigue lastimando a los que están a su alrededor, sigue siendo egoísta y nada más piensa en sí mismo, sigue sirviendo a otros dioses que no son Dios, o sea, dioses con D minúscula. ¿A qué me refiero con esto? A cosas que yo valoro más que a Dios. Y puedo decir con mis labios, como dijo Jesús, ¿verdad? Señor, Señor, dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Por qué es esto? Porque hay veces que con mi boca digo Jesús, Jesús y canto, pero mi corazón está amando a otras cosas o a otras personas más que a Dios. Entonces, de allí proviene el que, a pesar de que la profecía se cumplió, que Dios hizo su parte, mandó a Jesucristo, tengo yo que dar el siguiente paso y esforzarme todos los días de mi vida para que Jesucristo me liberte de la esclavitud, como lo veíamos en la primera cita, ¿verdad? Él vino a libertar a los enfermos, vino a curar a los enfermos, perdón, a dar libertad a los cautivos, y todos esta lista que te mencioné ahí en 2 de Timoteo, somos aquellos que debemos de querer salir y querer renovar nuestra forma de pensar. Entonces, pareciera algo sencillo, pero es por eso que te traigo los siguientes 3 puntos. Te vengo hablando del cumplimiento de la profecía. Ahora te quiero hablar acerca de que todos somos esclavos, para que nos demos cuenta que allí estamos tú y yo, si esclavos del pecado, si es que no renovamos nuestra forma de pensar. Dios ya hizo su parte, ya me sacó de Egipto. Vamos en el desierto, queremos llegar a la tierra prometida, que es cuando fallezcamos, lleguemos al paraíso, pero en el desierto tengo que aprender a no renegar, a no enojarme con Dios, a no hacer berrinche espiritual, a no tener miedo de las cosas que no conozco. Y para prueba, ¿qué te parece esta cuarentena? Esta cuarentena es algo así como cuando el pueblo de Israel iba en el desierto. No sé si te pase a ti o no, pero cuando leo Éxodo me molesto con el pueblo de Israel y digo, pero si acaba de Dios de abrir el mar y pasaron en seco y vieron ese milagro del mar. Me imagino así como a veces lo ponen en las películas, ¿verdad? Con los efectos especiales de ahora, que pues una pared de agua, porque pues el mar estaba partido en dos y el pueblo pasó por en medio. Y acaban de ver eso, y cuando pasan al siguiente lado, no tienen agua dulce y empiezan a quejarse y a renegar en contra de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de la tierra que estábamos, de Egipto? Nos hubieras mejor dejado allí como esclavos, y empiezan a enojarse. Entonces, así estamos, si es que no nos damos cuenta de que este mundo es el desierto en el que vamos. No esperemos que en este mundo se cumpla todo lo que deseamos, porque aquí no es el paraíso. Entonces vamos a entender que Dios nos dice que debemos de tener cuidado con lo que amamos en nuestro corazón. Y para esto vamos a Romanos capítulo 6, versículo 16 y 18. Y esto me lleva al segundo punto. Todos somos esclavos.
pero tengo que elegir ser esclavo de Dios. Y mira cómo dice la palabra. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Permítame hacer una pausa aquí, por eso lo subrayé. Todos somos esclavos de algo. Puedo ser esclavo de Dios o puedo ser esclavo de mis deseos, de los deseos de alguien más, de la manipulación de Satanás. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Wow, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. Entonces, Dios desea liberarme, de hecho Él ya lo hizo, pero con mi comportamiento, con mis actitudes y con lo que amo es con lo que voy a decidir permanecer siendo libre. Dice, aquí lo está poniendo claro, como te mencionaba en la parte que subrayé, dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? O sea, ya es algo voluntario. Anteriormente, por herencia del pecado de Adán y Eva, no era voluntario, yo era esclavo del pecado. Entonces tengo que decidir aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y ya siendo liberado por Jesús, ya es algo voluntario. Si yo me vuelvo a enredar en amar otras cosas más que a Dios, o si decido mantenerme amando a Dios a pesar de que voy en el desierto y que va a haber cosas de las cuales no voy a poder disfrutar, pero por amor a Jesús, por agradecimiento a Jesús y para seguir siendo libre, tengo que mantenerme obedeciendo. Entonces, el amar a Dios me va a llevar a la libertad. Aunque en ocasiones no se vea, es por fe que obedezco, que camino y creyendo que voy a llegar a la tierra prometida. Es por eso que es por fe. Todavía no he llegado, como dice precisamente la Biblia en la definición de fe, que la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Entonces tengo que creerle a Dios, y es por eso que entre más promesas de Dios me voy memorizando, más fe voy teniendo. Cuando Jesús dice que nuestra fe es como una semilla de mostaza, que es de las más pequeñas de las semillas que hay entre los árboles. No sé si has tenido oportunidad de ver una semilla de mostaza, pero es muy pequeña, es casi como la cabecita de un alfiler, es muy pequeña, sin embargo da un árbol muy grande. Y entonces esto nos está hablando de que no se queda de ese tamaño la fe. La fe empieza así como una semillita, pero si tú la alimentas de promesas de Dios, se vuelve como un árbol frondoso, enorme, que te da paz, que te da certeza, pero tienes que alimentarla, tienes que decidir permanecer siendo libre. Entonces, si yo no controlo mi corazón, si yo no controlo mis emociones, mis emociones y mi corazón se van detrás de los placeres de este mundo, se van detrás de las mentiras de Satanás, haciéndome creer que este mundo es el paraíso y que aquí debo de disfrutar de todo lo que mi corazón desea. Pero la Biblia dice que mi corazón es engañoso, lo dice en Jeremías 17, 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, no sé si has escuchado expresiones de que si lo quieres, lo puedes alcanzar. Créelo con todo tu corazón y ve tras tus sueños. Cuidado, porque mis sueños, mi corazón es engañoso. Yo no voy detrás de los sueños de mi corazón. Tengo que ir detrás de los sueños de Dios, porque los sueños de mi corazón están pervertidos, contaminados con pecado. Entonces, se oye muy bonito, si lo puedes creer, lo puedes alcanzar. Ve detrás de tus sueños. ¿Y quién eres tú para tú mismo decirte a dónde ir?
Es por eso que prefiero ser esclavo de Jesucristo, porque Él sí sabe a dónde llevarme, Él sí sabe qué es lo que me conviene, Él sí sabe qué sueños son los que son de verdad y qué sueños son mentiras del diablo. Entonces no creas en tus propios sueños, no creas en tus propios anhelos. Lee de la palabra, estudia la Biblia y haz de la Biblia lo que diga allí, de eso haz tus sueños, de eso haz tus metas. En oración pídele a Dios, revélame para qué nací, para qué me creaste, para qué me formaste, cuál es el propósito de mi vida, cuál es la meta a la que debo de llegar. Porque puedes ser alguien exitoso de acuerdo a la sociedad, puede ser alguien que alcance el tener mucho dinero, mucha fama, muchos lujos, sin embargo, que no cumplas con el propósito por el cual deseaste. Son cosas muy diferentes el tener éxito y el cumplir con el propósito por el cual Dios te hizo nacer. Déjame nada más poner un ejemplo de esto. Es así como Juan el Bautista. Juan el Bautista, a los ojos de la sociedad, no fue alguien de éxito. Dice, lo puedes leer precisamente este Evangelio de Lucas, que vestía con piel de camello y que comía langostas y miel silvestre y vivía en el desierto. A los ojos de la sociedad, Juan el Bautista no tenía nada, no era alguien, no tenía nombre, no tenía fama ni popularidad, pero ante los ojos de Dios, Jesucristo mismo dijo que Juan el Bautista era el mayor de los profetas que ha habido. Entonces, a eso me refiero con la diferencia entre éxito y la diferencia de cumplir con el propósito por el cual Dios te hizo nacer. Entonces, el ser libre es hacer la voluntad de Dios. De otra manera, cuando tú buscas tu éxito, cuando buscas tus sueños, tus anhelos, los anhelos de tu corazón, entonces es cuando caes esclavo a tantas trampas de Satanás. Y para explicarlo mejor, quiero ir al punto 3, y le he titulado Los valores cambiados. Y allí mismo en Lucas capítulo 10, versículo 27, ¿verdad? Porque estamos analizando esta enseñanza que proviene del libro de Lucas. Lucas 10, 27. El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este texto que escogí, es uno de los maestros de la ley que le está preguntando a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y entonces Jesús le devuelve la pregunta y le dice cómo dice la ley. Y entonces el hombre contestó, amarás al Señor tu Dios. Ahí dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, pues allí quedan plasmadas esta respuesta que nos resume. Dijo Jesús, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, y yo me alegro por este maestro de la ley que le preguntó eso a Jesús, porque entonces quedó allí registrado en los evangelios y nos lo puso sencillito. Yo no soy muy brillante, ustedes me conocen bien, ¿verdad? No tengo que decírselos. La memoria no es uno de mis fuertes, y entonces a más de uno de ustedes les he tenido que preguntar 3, 4 veces su nombre, y me da mucha pena porque no me los memorizo a la primera, y pues este versículo me ayuda mucho porque me lo puso así bien sencillito Jesús, con manzanitas y peritas. Me puso, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Así sencillo, apréndete esto. Pero quiero explicarte este tercer punto, los valores cambiados, con una anécdota que escuché que me gustó mucho, de dos jovencitos adolescentes que se metieron a una tienda, así como si fuera Walmart, una tienda departamental, a hacer una travesura en los días de Navidad, cerca de Navidad, donde pues toda la gente anda comprando regalos para todos sus familiares y amigos. Y entonces lo que hicieron fue que los precios, las etiquetas de los precios las movieron de lugar. Y entonces cosas que valían $100
las cambiaron y les pusieron que valían $10, cosas que valían 50 pusieron que valían 25 y entonces hicieron un cambiadero de precios. Y cuando la gente veía los precios decían, wow, esta televisión, cuando yo vine la semana pasada estaba en $500 y mira, está en 250, wow. Y entonces subían un montón de cosas a sus carritos. Y pues a su vez, ¿verdad? Todos esos precios de cosas bien baratas, pues bien carísimas. Las cosas que valían $10 ahora valían 200. Y entonces estos jovencitos se estaban dando la divertida de su vida. Y se escondieron cerca de las cajas registradoras para ver cuando llegaban a pagar lo que sucedía. Y entonces era que el cajero pues pasaba por el código de barras las cosas y decía, no señor, esta televisión cuesta $500. No, pero ustedes allá dice el letrero 250, ya está el precio 250. Y entonces armaban unos pleitos de esos sabrosos. Y a lo que voy es que pues la gente tuvo que pagar lo que decía el cajero, ¿verdad? Porque ese era el precio correcto. Y pues lo que estos jovencitos habían hecho era una muy mala broma. La gente estaba muy molesta y los jovencitos estaban carcajeando ahí detrás de los mostradores, viendo cómo la gente se enojaba con el cajero y el cajero, por más que les explicaba, no los hacía entender. Pero ¿a qué voy con esto? Y con el ejemplo o la lectura que estamos teniendo de amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, tiene que ver que así como estos jovencitos se pusieron a cambiar los precios de las cosas dentro de la tienda, así Satanás se ha puesto a cambiar los precios de lo que hay en esta sociedad. Y las cosas que cuestan mucho dinero, ha venido diciendo que no tienen valor, que son cosas que son muy baratas, y las cosas que en realidad no tienen importancia las ha hecho que valgan muchísimo. Y entonces nos confunde haciéndonos creer que ¿para qué buscas a Dios? No, que Dios, tú eres tu propio Dios. Y algo que no tiene valor, algo que no tiene importancia como el qué dirán, ¿verdad? El qué dirán. Uy, eso lo valoramos muchísimo en nuestra vida. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué va a decir la gente? Uy, y voy por la vida queriendo agradar a todos cuando eso no tiene valor. Y lo que sí tiene valor, que es la opinión de Dios, para lo que Dios me creó, eso Satanás le puso un precio tan barato. Y la cuestión está que cuando lleguemos a pagar, cuando lleguemos a la muerte y de allí lleguemos a la presencia de Dios, y entonces nos pregunte Dios, ¿qué hiciste con las cosas que te di? Allí realmente vamos a darnos cuenta del valor de las cosas. Pero me puedo dar cuenta del valor de las cosas antes. Puedo venir a la Biblia y darme cuenta que las cosas que Dios diseñó son realmente las que son más valiosas. Y entonces quiero darte tres consejos para evitar el que caigas en esa forma de pensar de la gente que te menciono de esta tienda, ¿verdad? Que lleguen a la caja para pagar, a la caja registradora y se den cuenta de que, ¡ay! Tengo el artículo que llevo en mi carrito con el precio cambiado. Y bueno, para esto quiero reflexionar en que debemos de amar más, como ya lo estábamos leyendo, debo de amar más al Creador que a la creación. Entonces, aquí te lo puse para que lo apuntes. Amar a la creación más que al creador, esa es una forma de pensar errónea, es una etiqueta, un valor cambiado. El que amo más a la creación que al creador. Aquí hago un paréntesis, si tú no tienes notas del mensaje, las puedes descargar de la página de internet de la iglesia, encuentroaa.com, y en la primera pantalla, a propósito, allí vienen para que las imprimas, vienen en formato PDF también para que las bajes a tu computadora o a tu celular.
Y entonces dice en Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3, ¿qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces, este versículo me deja ver que la mayoría de la gente en la sociedad ama más a la creación que al creador. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que, y aquí quiero hacerte una observación bien importante, sobre todo ahora que va a terminar la cuarentena y que pues llevamos ya más de 2 meses encerrados, en que prefiero o pudiera preferir, ¿verdad?, irme al lago un domingo a admirar la creación, ¿verdad? Ese lago tan hermoso, un bosque, o irme al parque, o irme a la playa, o irme a visitar al ratón Miguelito, ¿verdad? A Mickey Mouse. Sin embargo, dejo de congregarme porque tanto es mi deseo de admirar la creación de Dios que me olvido de Dios mismo. Aquí también hago un paréntesis porque antes de la cuarentena yo lo vi. Gente que viene a la congregación nada más una vez al mes, 2 veces al mes. Y entonces no me congrego de forma regular. Ten cuidado de estas situaciones porque no hay nada de malo el querer divertirte, el pasar tiempo con la familia, pero aquí están los valores cambiados. Antes de divertirme, antes de pasar tiempo con mi familia, tengo que amar a Dios y buscar a Dios. De otra manera, la consecuencia negativa va a ser para mí. No para Dios, va a ser para mí que voy a empezar a ser esclavo. Gente que se la pasa toda su vida buscando el comprarse un yate o comprarse un RV. Así era yo, ¿verdad? Que quería comprarme un RV de esos camiones enormes que son casas rodantes, ¿verdad? Para irte de vacaciones aquí o allá, y allí adentro de tu camión, allí va tu casa y tu cocina, todo lo que ocupas ahí lo llevas, ¿no? Y entonces me voy dando cuenta que le doy más valor, que quiero más, anhelo más la creación que a Dios mismo. Entonces debo de mantener a mi corazón obedeciendo los mandamientos y decirle a mi corazón, no, recuerda, bendice alma mía Jehová, bendice corazón mío aquel que te da las cosas, y no ames más la creación que al Creador. Entonces, congrégate de forma constante, sea alguien que busque la presencia de Dios intencionalmente, no allá cada un mes, allá, no, pues ya va a ser Navidad y entonces sí voy. Cuidado, porque cuando llegues a la caja registradora allá en el cielo, allí va a ser el problema cuando Dios te diga eso que tanto valoraste, eso que tanto querías, tu retiro, tu cuenta bancaria, tu casa, tu carro. Esas son cosas que no tienen valor. Entonces, ese es uno de los valores cambiados de la sociedad. Otro valor cambiado de la sociedad es amarme más a mí mismo que al Creador. Amarme más a mí mismo que al Creador. Y en Jeremías 17, versículos 5 y 6 dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y se apartan del corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. En este texto uno pudiera pensar, bueno, yo no confío en otros hombres, yo no confío ni en mi vecino, ni en mi jefe, ni en nadie, pero yo mismo soy humano. Y entonces cuando está diciendo es Dios mismo en el libro de Isaías, ¿verdad? Y inicia diciendo así,
Esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Yo mismo soy un ser humano. Yo mismo soy un humano y entonces cuando me amo más a mí mismo que al Señor, creo más en mis capacidades que en las de Dios, y uno diría, no, pues no, yo creo en las capacidades de Dios. Bueno, entonces cuando tienes un problema, ¿en quién pones tu confianza? ¿En Dios o en ti mismo? Porque la mayoría de nosotros pues está tranquilo mientras ves un problema que puedes arreglar con tus propias fuerzas. Pero cuando te das cuenta, wow, este problema está más grande que lo que yo puedo resolver. Entonces cuando empiezo a preocuparme, entrar en estrés, a todas esas reacciones que tengo de a veces insomnia, de nerviosismo, de angustia. Bueno, todos esos son efectos de incredulidad, de que no he creído en Dios, de que mi confianza y mi fuerza estaban puestos en mí mismo. Y entonces cuando llegó un problema más grande que yo, es cuando se ven todas estas reacciones. Es porque en realidad estabas confiando en ti o en tu trabajo o en tu dinero o en tu salud o en tus cosas. Y entonces dice aquí Dios que maldito el hombre que confía en otro hombre. Y bueno, más que Dios maldiciéndote, te está comentando lo que va a pasar, que alguien maldito es aquella persona que le van las cosas mal. ¿Por qué le están yendo las cosas mal? Porque puso su confianza en otro hombre o en uno mismo que es humano. Entonces, bendito quiere decir aquella persona que le salen las cosas bien. A alguien que pone su confianza en Dios, le salen las cosas bien. Entonces, no es tanto que Dios te esté maldiciendo, es que es lo que te va a acontecer porque así lo has querido. No es Dios quien nos maldice, somos nosotros mismos quienes caminamos hacia la maldición cuando no me doy cuenta que los valores están cambiados y que no puedo confiar en mí mismo. No debo de amar a la creación más que al Creador, no debo de amarme a mí mismo más que a Dios. Sí me debo de amar, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, sí me debo de amar a mí mismo y debo de amar a mi prójimo, pero menos que a Dios. Y otro valor que ha sido cambiado que te quiero compartir es amar más al placer que al Creador. Wow, esta es para nuestra sociedad así tal cual, ¿verdad? Cómo nos encanta más el placer que el Creador. Y en Eclesiastés 5, 10 y 11 dice: los que aman al dinero nunca tendrán suficiente. Qué clarito, me encanta esta versión en la Nueva Traducción Viviente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acerca la gente para ayudarte a gastarlo. ¿Cierto o no? Tienes dinero y te salen amigos hasta debajo de las piedras. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Y esto se lo puedes preguntar a los ricos, ¿verdad? Y bueno, a veces ni tan ricos, pero que tienen dinero y uy, les salen gente por todos lados que les quieren ayudar a gastar su dinero. Entonces el dinero empieza a ser así como mi tesoro, que no me lo quiten, que no me lo roben, que no se devalúe, y entonces ya no encuentro dónde ponerlo, ¿verdad? Si en el banco o invertirlo en oro, o lo quieren invertir en plata o en petróleo, porque todo se devalúa, todo lo roban, todo se corrompe, porque este mundo no es el paraíso. Vamos caminando por el desierto, buscando llegar a la tierra prometida, pero como te comento, viene Satanás y cambia las etiquetas de las cosas, y entonces me hace creer que el placer es de lo más valioso que hay en este mundo. El placer, obviamente, como lo dice su nombre, ¿verdad? Te hace sentir bien, pero te hace sentir bien los placeres de este mundo por un corto tiempo. Y si tú decides invertir tu tiempo, dinero y esfuerzo en obtener esos placeres, lo único que sucede es que ya que los obtienes, te das cuenta que están vacíos,
que no te satisfacen. Y lo puedes ver en tantos artistas que han llegado a tener dinero, que cuando les preguntan o ves su vida o la llegas a ver en algún documental, te das cuenta de que era una falsa cara a la que le daban al público, donde salían siempre contentos, siempre acá con todo lo que deseaban, pero por dentro estaban vacíos, estaban en depresión, problemas de drogas y alcohol, problemas de relaciones, problemas de depresión, problemas de tantas adicciones, porque ahí seguía ese vacío. El placer que les producen las cosas solamente es por unas horas, por unos días, y después vuelve ese vacío. Entonces pudiéramos decir, ¿cómo le hago? Porque pues el tema de en esta ocasión que estamos estudiando del libro de Lucas es el que ¿qué me produce placer? ¿Qué es lo que me produce contentamiento? ¿Qué es lo que me satisface? Esto me lleva al punto 3. La libertad viene de tener una relación con Cristo. Y en Filipenses capítulo 4 versículos 12 y 13, con esto quiero terminar el mensaje del día de hoy. Dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Este es el apóstol Pablo que está diciendo estas palabras. Dice: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Así que, y subrayé aquí por medio de Cristo. En la versión Reina Valera dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en esta versión me gustó más porque puedo ver en otras palabras lo que se está refiriendo. Dice por medio de Cristo, o sea, esto viene a apoyar lo que dice Juan 15, que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos, somos las ramas. Entonces es que Jesucristo en mí, o sea, todo lo puedo en Cristo, cuando estoy en Cristo, unido a Él. Aquí en esta versión dice por medio de Cristo. O sea que la esencia de Dios, la presencia de Dios está todos los días en mi vida y yo estoy en Él y Él está en mí, o sea, en una constante relación. Entonces es cuando logro este contentamiento que dice Pablo, que en lo mucho o en lo poco Él está contento, pero aquí está la clave, dice he aprendido, o sea, es algo que se aprende, no es algo con lo que nazco. Dice he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, y hasta dice que es un secreto. Y es por eso que cuando volteo a todos lados me doy cuenta que la gente siempre quiere más y más y más, porque es un secreto que se aprende, el contentamiento. Así que mucho de este secreto se aprende cuando estoy en oración, en lectura de la palabra, cuando estoy unido en un grupo pequeño. Ya son más de 2 meses de cuarentena y yo oro para que ninguno de ustedes tenga las consecuencias de una vida que por 2 meses no se ha congregado, que por 2 meses no ha pasado tiempo en la presencia de Dios, que por 2 meses no ha leído la Biblia. Espero que no sea tu caso. Yo oro y le pido a Dios, Señor, que pase cada uno tiempo en tu presencia, porque de otra manera hay consecuencias negativas en todas las áreas. En la relacional con mis seres queridos ando como león rugiente, o por otro lado estoy bien deprimido o bien preocupado o bien afanado o harto fastidiado, y todas esas consecuencias negativas de una vida que no está en Cristo, que no permanece en Cristo, que no está en una relación con Él. Así que quiero terminar haciéndote reflexionar en que necesitamos la presencia de Dios en todo para poder tener una vida de contentamiento, para que no caigamos en las trampas del diablo, y para realmente, como Jesús lo dijo en Lucas 4, Él ya vino, ya nos hizo libres, ya hizo sano al enfermo, ya hizo libre al cautivo,
pero al oprimido le dio libertad, pero yo decido si realmente quiero permanecer en esa libertad, en esa sanidad, en ese gozo. A manera de resumen, te menciono el punto 1, hablé del cumplimiento de la profecía, Jesús nos hace libres. Número 2, que tengo que aceptar, ¿verdad?, que todos somos esclavos. Y aquí la pregunta es, ¿cuánto amo a Dios? Si amo a Dios para ser esclavo de Él, o amo a mis placeres, o amo a las personas más que a Dios, y entonces soy esclavo de alguien más que no es Cristo. Número 3, los valores cambiados, como te menciono o te mencioné. Debo de pedirle al Espíritu Santo que revele las prioridades de mi corazón, a ver si hay algún valor cambiado. Y número 4, que la libertad viene de tener una relación con Cristo. Invierte en tu relación con Cristo, en leer la Biblia por tu cuenta, en orar todos los días y en los grupos pequeños. Ahorita nos estamos reuniendo, todos los días hay reuniones, excepto los jueves, a través de Zoom, a través de videoconferencia. Entonces, no hay tanta barrera ahora de que pues tengo que trasladarme a tal o cual casa y no hay estacionamiento, o se me hace tarde, o vengo en el camino. ¿Sabías que con tu celular inteligente te puedes unir a la reunión aún cuando vienes en el carro manejando? Aún en el carro manejando puedes allá hacerle clic, obviamente, oríllate, le haces clic, te metes a la aplicación y de allí estás escuchando y viéndolo lo que se está hablando en el grupo pequeño, y te estás alimentando y conviviendo con otros, aun cuando vinieras manejando. Lo he visto en las juntas que he tenido. Así que quiero terminar orando por ti, orando por tu vida espiritual, orando para que seas libre de cualquier trampa que Satanás te quiera poner, de cualquier mentira, y que te mantengas en libertad todos los días de tu vida hasta que llegues a la presencia de Cristo, nuestro verdadero libertador. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y que si tú estás interesado en grupos pequeños, allí va a aparecer los teléfonos en la pantalla y ahí viene Mauricio Suri y puedes comunicarte con él también. Padre, muchísimas gracias por esta tarde, noche, en la cual tú nos permites el meditar en este libro de Lucas. Gracias porque Jesucristo, tú viniste a cumplir esta profecía en la cual tú nos hiciste libres, tú nos hiciste sanos, tú nos llenaste de gozo, Señor. Gracias, gracias te doy por todo este regalo tan precioso que fue tu vida derramada, vaciada por nosotros. Si tú nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, quiero decirte que puedes decirle a Jesucristo que quieres iniciar una relación con Él. Aquí el énfasis que quiero hacer, así con tus ojos cerrados, es que se trata de tener una relación todos los días de tu vida, no un momento de emoción, no un momento en el cual nada más por el problema que me está persiguiendo le digo a Jesús que ocupo su ayuda, pero después me olvido de Él. Es una relación, una amistad para toda la vida. Si ese es el deseo de tu corazón, te invito a que ores conmigo. Señor Jesús, gracias te doy por el regalo de tener una relación contigo. Te pido que entres a mi corazón, que seas tú el que me aconseje, el que me dirija, el que me guíe a través de la vida. Reconozco que yo cometo muchos errores, que peco, que le causo dolor a mis seres queridos y a mí mismo, y principalmente te causo dolor a ti al momento de no obedecer lo que dices en la Biblia. Te pido que tú dirijas mi andar, mi caminar de ahora en adelante. Si tú has hecho una oración así, dice la Biblia que ahora eres parte de la familia de Dios, y te pido que te mantengas en esa relación con Dios. En Encuentro de Amor y Amistad estamos para ayudarte en este caminar con Jesucristo, así que te pido que te sigas reuniendo a través del internet, y cuando gustes visitarnos físicamente, y cuando termine esta cuarentena estamos para ayudarte. También quiero orar por aquellos que tal vez ya llevan mucho tiempo caminando con Cristo, pero se han dado cuenta que los valores en su vida están cambiados. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Te pido que tú nos ayudes, nos revele tu Espíritu Santo en qué partes de nuestra vida tenemos nuestros valores cambiados, en qué partes de nuestra vida estamos dándole más importancia a cosas que no la tienen.
Señor, no queremos ser esclavos de nadie más que de ti. Tú eres la única persona que vale la pena para seguir, para consagrar toda nuestra vida, para dedicarte todo lo que somos. Señor, ayúdanos a seguirnos esforzando. Padre, ayúdanos que salgamos de esta cuarentena fortalecidos, con hábitos espirituales de buscar tu presencia, de leer tu palabra, de congregarnos en grupos pequeños, Señor. Que salgamos fortalecidos, Señor, con una fe, con una convicción mayor de que cuando inició esta cuarentena. Padre, te doy gracias y te pido también por aquellos que tal vez están batallando con depresión, con problemas, con ansiedad, con enojo. Señor, aquí están los teléfonos. Te pido que tu Espíritu Santo les redarguya, buscar ayuda, consejería, que buscar el discipulado de los grupos pequeños. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, sabiendo que tú puedes hacer más de lo que yo pudiera pedir o imaginar. Gracias, Padre. Gracias a cada uno de ustedes. En el nombre de Cristo Jesús los bendigo y nos estamos viendo, Dios mediante, en los devocionales del día de mañana y del sábado. Que tengas excelente resto de la noche. Que Dios te bendiga.